contemplarlo a Él, a decirle que Él es santo, santo, y 3 veces santo y santo y santo. Y Él se agrada cuando nosotros entramos en confianza. El salmista David decía, entrar, dice, ¿qué? Por las puertas con acción de gracia, con alabanza, entra hacia la presencia de Dios. Amén. Mis hermanos, cuando hablamos de identidad, nos vamos a identificar como cristianos, como gente que realmente ha creído en un Dios poderoso, en un Dios grande, un Dios que todo lo puede hacer. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esa identidad. Sabemos que el Dios de Israel está con nosotros. Y es la importancia de tener un Dios que tiene en nuestras manos nuestras peticiones. Y no solo nuestras peticiones, sino también nuestra vida. Y como nosotros ya nos identificamos como cristianos, obviamente vamos a tener como referencia el amor de Dios y el amor que tenemos que dar hacia los hermanos. Número 2, la felicidad. La felicidad es el gozo cuando nosotros nos reunimos a la casa del Señor. Y cuando nos venimos delante de la presencia de Dios, yo me gozo a la par de nuestra hermana. Yo me daba alegría ver a las hermanas cantando ahí. Me gozo, esa es la felicidad que Dios me da, el sentido de la vida. Aleluya. Número 3, la oración. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque es importante que nosotros como cristianos debemos de saber que Dios, antes que nosotros le pidamos, Él ya ha escuchado. Y eso es la promesa de Dios. Número 4, el perdón. Cuando nosotros nos identificamos como cristianos o como hijos de Dios, sabemos que tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden. Aleluya. Y porque el mismo Jesús dice, ustedes no perdonan, vuestro Padre que está en los cielos no los va a perdonar. Amén. Y aunque usted ande en santidad, ande, como dicen por ahí, a plomo, pero si usted no perdona, usted no tiene parte con Dios. Aleluya. ¿Alguien me está siguiendo con esto? Aleluya. Entonces, sin santidad, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Pero si no perdonó y anda en santidad, ¿cómo puede ser eso? No encaja esa palabra. Número 5, la salvación. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, le prometimos a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se han identificado de eso cuando usted vino a Cristo la primera vez? Usted quería hacer de todo, quería hacer usted. Ay, yo voy a ir a las calles, yo voy a subir a los buses, yo me voy a ir allá al parque. Y conforme a los años se fue apagando ese deseo hasta un punto de que hoy es martes, hoy no voy a la iglesia. Aleluya. Hoy es miércoles, ¿para qué? Hoy es lunes. Y empieza, y como ya se saben todos los días de la semana que hay en la iglesia, eso ya, son las hermanas que ya están grandes. Y no se trata de quién es más grande, sino quién tiene necesidad de Dios. ¿Alguien me está siguiendo con esta palabra? ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? La identidad del Evangelio. Esa es la palabra, y la identidad del Evangelio. En los 4 evangelios está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Habla referente a Jesucristo, de cómo vivió Jesús en esta tierra. Estos hombres de alguna manera tal vez tenían una mentalidad diferente que Juan, que Marcos. Alguien miraba de diferentes puntos de posturas, de pensamientos, pero al final de cuentas llegaba a un solo objetivo. Amén. Es hablar de Jesucristo. ¿Cuántos se van al Señor? Amén. Mateo y Marcos y Lucas y Juan hablaban, son 4 evangelios.
contenidos en el Nuevo Testamento. Puse esta nota acá. Se piensa que Marcos fue el primer libro que se escribió, bueno, se pretende, o sea, según los estudiosos, que Marcos fue la primera referencia del Evangelio. Por eso yo quisiera que usted, de alguna manera, usted me siga, que no se me vaya a perder con el tema. Según los estudiosos, dice de que Marcos fue el primer libro que se escribió y sucesivamente fueron escribiendo los 4 evangelios. Pero a lo que vamos es de que habla del mismo Jesús. Amén. ¿Verdad? Y nosotros hablamos del mismo Jesucristo, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que sanaba, aquel que hacía prodigios, aquel que hacía cosas extraordinarias en la vida de las personas que realmente necesitaban de él. Amén. Cuanto más, por eso era increíble, porque cuando hablaba de Salomón, dice la escritura que ni aún Salomón, dice, se vistió, dice, como una, ayúdeme por favor, porque yo quiero que usted me ayude. Mire, era tremendo, dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que saber que tenemos un Dios que realmente es todo y suficiente para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Muy bien, esa hora. Son 4 evangelios, tengo acá en la nota, son 4 evangelios contenidos en el Nuevo Testamento y Lucas y Juan y los 4 evangelios encierran una historia vivida que ellos vivieron con Jesús y pudieron de alguna manera identificarse con el Cristo, con el Jesús, con el Jesucristo que se hizo hombre. Dice, ¿por qué? Por amor a nosotros, porque Él venía a rescatar lo que se había perdido. A eso vino Jesús. Y mucha gente se identificaba y la gente decía, allá va a pasar Jesús. Y la gente allá iba, se amontonaba la gente. ¿Por qué? Porque sabía que algo este hombre que se hizo carne por amor a su creación, fue por eso porque Él vino a morir en la cruz del Calvario. No solo murió, sino resucitó. Y cuando Él resucitó, Él nos dio vida eterna. Diga conmigo, vida eterna. Dios. Tengo acá alguna nota que dice, y la gracia de estos hombres o tomaron la valentía, dice, de escribir estos 4 evangelios. ¿Por qué voy a hablar? Porque estoy hablando de estos personajes, porque estoy hablando de la identidad del evangelio. Estos hombres dijeron, bueno, ¿y será que si lo escribo? ¿Y será que me van a creer? Y mucha gente a veces deja de hacer o no hace porque será posible que lo voy a hacer. Y cuando realmente hemos confiado en Él y hemos dependido de Jesucristo, de aquel que vino, y en Dios hemos creído que todo es posible cuando nosotros nos lo proponemos. Amén. Aleluya. Y pareciera, no, pues si a ellos les tocaba hacer eso. No, ellos tomaron valor. Vamos a plasmarle, cada quien miraba punto de vista. Si usted lee en los 4 evangelios, Mateo se expresa de una manera, y si leemos Marcos también se expresa de otra manera, pero al final de cuentas llega al mismo punto, al mismo punto de partida, que es la salvación que Él vino a darnos y todo lo que Jesús hizo. Porque Dios llamó a estos 4 evangelios, a estos hombres que realmente desafiaron, dijeron, vamos a plasmar esto y vamos a dar a conocer esto. Porque de ellos los relatos, ellos plasmaron los relatos de Jesucristo. La explicación según el conocimiento, pero al final ellos hablaban de Jesucristo. Y eso es lo que venimos a hablar el día de hoy. ¿A qué vino hoy usted? No, usted dice que voy a ver si el hermano trae lustrado los zapatos. No.
A ver si la hermana se trajo la misma blusa o no, nosotros venimos con un objetivo, venir a aprender de la palabra de Dios, a saber de que Él es fiel y justo para ayudarnos. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Muy bien, voy a leer Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Cuando usted lo tenga, me dice amén. 7, versículo 18. Y dice 18, ¿verdad? Y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Escucha bien. Y llamó Juan a dos de sus discípulos. Escucha bien. Y los envió, dice, a Jesús para preguntarles: ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Le dice. Según los relatos entre estos evangelios que está Mateo, Marcos, Juan, los 4 evangelios, habla de que Juan el Bautista estaba preso. Ven y pregunten si es él el que debemos de esperar o esperamos a alguien más. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y los envió, dice, va. Y cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, en el verso 19, y los envió Jesús para preguntarle: ¿y eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Y dice en el verso 20, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti, le dice, para preguntarte: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos otro? Y en esa misma hora, en ese mismo instante, en el tiempo que los discípulos de Juan el Bautista estaban con él, dice, sanó a muchos, dice, enfermedades, plagas. En otras versiones de los apóstoles, de los 4 evangelios, habla de diferentes formas. Dice plagas y espirituales, de espíritus malos, y muchos ciegos, y les dio vista, dice. Y respondió Jesús y les dijo: y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿Qué dice? Y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, Amén. los leprosos son limpiados, Gloria a Dios. los sordos oyen, Sí, amén. los muertos se levantan, son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es: ¿solo era para los pobres? No. Era una referencia que Jesús estaba diciendo a los pobres de espíritu, a los pobres que realmente no tenían realmente la capacidad de entender el plan maravilloso que Dios estaba haciendo. ¿Alguien me está siguiendo con él? Amén. Entonces esa es la razón por la cual mandaron y fueron hacia Juan, que estaba preso, dice. Aleluya. Juan el Bautista. Entonces cuando regresan los discípulos, ¿sí? Entonces, sí, él es, porque fíjate que él está haciendo esto, está haciendo el otro, está esto, o sea, al final de cuentas, Juan ya lo había bautizado. Y no se había dado cuenta realmente lo que realmente estaba pasando. Y hay cosas que nosotros hacemos y realmente no sabemos en qué momento lo hacemos, y no sabemos el potencial que hemos desatado, lo eficiente que somos nosotros a la iglesia. Nosotros somos instrumentos de Dios. Juan dice que preparó el camino del Señor. Y hay otras versiones, pero solo voy a quedarme con esta. Lo que realmente quiero decirles es que nosotros como cristianos tenemos que llevar la palabra de Dios aún a aquellos que realmente en algún momento lo han despreciado, pero es necesario decirles, porque hay una oportunidad para todos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén.
Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 2. Vamos a leer este libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18. Mire lo que dice. Dice, y los discípulos de Juan, mire, vuelve otra vez a tocar el mismo tema, pero ya le voy a explicar por qué estoy tocando el mismo tema. Dice, y los discípulos de Juan y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron a él y les dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Entonces esa era la pregunta. Bueno, ¿y estos qué corona tienen, verdad? ¿Cuántos se han tocado hasta ahí? ¿Y este hermano qué? ¿Y este qué? ¿Qué se cree? ¿Y este quién es para venirnos a regañar? ¿O este quién? ¿Verdad? Entonces lo que realmente quiero llegar es que Dios tiene un trato con cada uno de nosotros. Amén. No como decir, no, es que aquel es cristiano y se lo tiene que llevar al río. No tiene por qué llevarse al río. El que está hablando se lo va a llevar porque está hablando mal de su prójimo. El trato que yo tengo con Dios no es el mismo trato que el pastor Mario tiene con Dios. Todos tenemos un pacto con Él, una comunión con Él, y Él sabe cómo nos movilizamos. Gloria a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos habla que nosotros nos identifiquemos con su palabra, que la hagamos nuestra. Que la palabra entre en el corazón, que habite en el corazón, y que podamos vivir su palabra. Amén. ¿Alguien me está siguiendo con esto? Amén. Entonces, ¿qué libro fue que leímos ahorita? Marcos, capítulo 2, ahí está, muy bien, versículo 18. Vamos a leer el 19, dice, y Jesús le dijo, ¿acaso puede los que están en boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo el esposo, no puede ayunar, dice. Entonces viene el versículo 20, pero vendrá el día cuando el esposo se les será quitado, entonces en ellos días ayunarán, dice. Entonces dice el versículo 21, es, nadie puede poner cimiento de paño nuevo en vestidos viejos, dice. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura, dice. Entonces, ¿qué es lo que realmente la palabra quiere decir? ¿O qué es lo que realmente Dios nos quiere ampliar nuestro conocimiento? ¿Acaso es necesario, dice Jesús, que los que están con el esposo estén ayunando? De ninguna manera, porque están con aquel Cristo de la promesa, aquel que dijo que vendría a rescatar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Y esa es la promesa de Dios. Eso es lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Por eso el Evangelio, cuando nosotros nos identificamos con Jesús, dice el apóstol Pablo, que juntamente dice el apóstol Pablo, y juntamente somos crucificados con Él. Aleluya. Y nuestras enfermedades, dicen, fueron llevadas a la cruz del madero. Y por sus llagas hemos sido sanados, hemos sido curados. Amén. Esa es la promesa de Dios. Y cuando nosotros entendemos el plan maravilloso que Dios tiene para nuestra vida, es ahí donde encuentra el sentido de la vida. He visto muchos cristianos
Que ay, hermano, ¿cómo está? Ay, Dios, hermano, si yo le contara los problemas que tengo. Entonces, cuando el cristiano ha aprendido a confiar en Dios, todas esas cosas se van. Amén. Y aunque sí, solo tiene para la gasolina, o solo para el pasaje, pero está gozoso, está contento, sabe que tiene un Dios poderoso y en cualquier momento Dios va a hacer un milagro. ¿Alguien me está siguiendo con esto? Amén. Entonces es ahí donde nosotros volvemos a la vida, donde nosotros entendemos el plan maravilloso de Dios, donde nosotros, por eso estamos acá. ¿Por qué estamos acá? Ay, hermano, porque hoy es servicio, usted, y por eso que vengo. No. ¿Y porque tengo que venir usted? Porque de plano no me queda de otra, ¿no? O sea, ¿quién viene? Nadie viene con un arma hacia la espalda, ¿va? Y no, bueno, pase adelante, pues, porque si no, aquí va a morir usted. Incluso hubo un testimonio de un hombre de que nadie le hacía caso. Y fue a traer el hermano cristiano, fue a traer la escuadra y fue a traer a la persona que no le hacía caso. Y bueno, vamos a la iglesia o te morís. Entonces viene, va y le digo, bueno, voy a la iglesia. Ahí va con el arma de hermano. No quiere morir. Bueno, y estuve en el servicio y a última hora pues dijo, aquí voy a sentar, si no este hombre al salir me va a matar. Dice. Hay una historia real que pasó esto. El hombre estaba cansado, que estaba evangelizado y no quería, pues pensé que eran las malas. Yo lo fue a traer con el arma. Imagínense usted, un hermano cristiano se cansó de estar evangelizando y que lo rechazaban. No, y fue a traer el arma y lo fue a traer. Y ahí aceptó a Cristo. Y dijo, no, aquí voy a aceptar a Cristo. A la salida me voy a morir porque este hombre está hablando en serio. Es cristiano, pero aquí desde todo el camino con el arma en la espalda. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos queremos a las malas. Sí. De verdad. Yo no quería con Dios, que pase estas fiestas navideñas, estas épocas, y después me voy a reconciliar, decía yo. Mentiras. Mentiras, esos son los dardos que el enemigo le mete a uno. Y mire pues lo que pasó. No fui a la iglesia, está después mejor porque no está. Viene como allá dicen en mi tierra, el chonquén, va a haber paidón, dice. Entonces, mire, yo la verdad que no me puedo perder esas fiestas navideñas, como dicen, cuando realmente han perdido el sentido de la Navidad. La Navidad es darle honor a Dios, honra a Dios, darle gracias a Dios por nuestras familias. Y mucha gente lo que hace es irse a esta gente cristiana al mundo, dice, bueno, todos solo una copita, dice, todos es Navidad o es época de qué sé yo. Entonces se envuelven a la gente y cayó. Y ahí viene como el hijo pródigo, ¿verdad? Derrotado, triste, abandonado. Sí, sí. Y eso mismo me pasó a mí, por no estar cimentados en la palabra de Dios. Aleluya. No creer en las promesas, no creer en sus promesas. Entonces, tengamos cuidado, porque la gente dice, no, hombre, no, si vieras una vez al año, no hace daño, dice. Una vez al año y paró toda la noche. Trago tras trago, santo Dios. Y hay gente que realmente en estas épocas, el cristiano que dijo como la mojarra ya se va a ir a ahogar en el mundo. ¿Cómo está, hermana? Bien, bendecido. Gloria a Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, sé tener y sé cuando no tengo, dice. Pero en lo poquito lo que Dios me da, soy conforme y soy feliz. El salmista decía en su angustia, en muchos salmos, y decía, entrar por las puertas con acción de gracias. Alzaré mis ojos a los montes, donde vendrá mi socorro. Y había unas declaraciones, si uno tomara referencia del salmista, enamoraríamos a Dios. Gloria a Dios. Porque las palabras que el salmista le salían desde su corazón, desde lo más profundo de su corazón,
Por eso era conforme al corazón de Dios. Porque enamoraba a Dios. A pesar de las circunstancias, tal vez habían guerras que venía derrotado, porque no siempre David fue aquel hombre que David mató a ¿qué es? Saúl mató a 1000 y David hace David hace 10,000. Nunca, no siempre pasó esto. Siempre venía, y así nos pasa a nosotros. Pero cuando tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, en un Dios que hemos confiado, aleluya, se nos va la tristeza. Ya usted, ¿y cómo voy a salir de esto? ¿Y cómo voy a salir del otro? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo el otro? Cuando realmente nosotros tenemos la respuesta en nuestras manos. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestras manos? La palabra de Dios, para que podamos seguir caminando, seguir avanzando, seguir adelante, creyendo que cuando Él dijo allá en Juan 14, donde yo estoy, vosotros van a estar conmigo, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. ¿Alguien se quiero con esto? Amén. Esa es la palabra. Vamos a seguir. Primera de Corintios, y yo creo que ya voy terminando porque yo predico muy poquito, pero espero que a usted le quede esta palabra. ¿Cómo se llama el tema? La identidad del Evangelio. Bien, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo, vamos a leer del 1. Miren, pues dice, ¿ya lo tienen? Amén. De manera, dice, miren lo que dice el apóstol Pablo. De manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Miren, os di a beber leche y no vianda, dice, porque aún no éramos capaces, ni sois capaces todavía, dice, relata el apóstol Pablo acá. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, mire lo que dice, contiendas, discusiones, no sois carnales, andáis como hombres, dice. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestro corazón, o quizás sí lo tenemos, pero el problema es que andamos peleando. Andamos peleando con el vecino, por eso el vecino no nos cree que Cristo está en mí, porque se escuchan los sartenazos, que sí, que no sé qué, que no sé cuándo, y ¿verdad? Y ahí van los hermanos para la iglesia, ¿verdad? Entonces dice, y hacer o ser como esa persona, mejor no soy nada. ¿Alguien me está siguiendo con eso? Aleluya. Porque nosotros somos la sal, dice la misma palabra, es que ustedes son la sal, ustedes son los que le dan el sabor a esta tierra. ¿De qué estaba hablando? No era una sal literal, sino era el sabor, la palabra que nosotros tenemos que soltar cuando alguien necesita una palabra. ¿Alguien me está siguiendo con esta palabra? Entonces dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues hablando entre vosotros, habiendo entre vosotros contiendas. ¿Qué es una contienda? Dice disensiones. No, dice, y no sois carnales porque andáis como hombres, dice, en el versículo 4 de primera de Corintios capítulo 3, versículo 4. Pero diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y no sois carnales. El versículo 5. ¿Qué pues es de Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y en eso según lo que cada uno concedió al Señor, dice. Y dice en el versículo 6, yo planté, y ¿qué dice? Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta, el que es algo,
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Vuelve a confirmar el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su trabajo, su labor. Gloria a Dios. ¿A qué voy con esto? Y si somos cristianos, ¿por qué vamos a atacar a otros cristianos? ¿Por qué vamos a hablar de aquel? ¿Por qué vamos a decir, no, es que realmente yo sí tengo la verdad? La palabra tiene la verdad, nosotros nos equivocamos. Nosotros somos seres humanos que fallamos a Dios, pero la palabra de Dios nunca miente. La palabra es fiel y verdadera, dice. Fue inspirada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba diciendo Corintios acá? Que muchas veces nosotros decimos, no, yo soy de Jesús, el buen pastor. No, los de la asamblea no, porque esos son unos grandes mundanotes. O los del evangelio completo, o podemos decir un montón de iglesias. Por eso muchas veces como cristianos nosotros tenemos que cuidarnos. Si realmente, si alguien ha procurado caminar en el Señor, procure no resbalarse y mantenerse firmes. Aleluya. El detalle es que muchas veces como cristianos a veces miramos del hombro para acá. Cristianos, estoy hablando de gente del mundo, porque hay gente del mundo que lo mira a uno así. Si usted trae un buen traje, una buena vestimenta, le van a hacer caso. Llegó una persona a comprar un vehículo, es una historia que no sé si realmente es cierta, pero dice que un indígena de Guatemala llegó a comprar con su hijo un automóvil en una agencia y cargaba, como siempre, la mayoría carga un su pastorín acá. Y aquí cargaba el dinero el hombre, con sus cachitos todos empolvados. Y llegó y se dijo, mire, mi hijo quiere ese carro. Y llega el vendedor, fíjese usted que está difícil usted no creo que compre eso. Lo menospreció, solo porque lo vio mal, con sus caltillos y medio ahí, su camisa de trabajo que demanda. Dice, no, pero mi hijo quiere ese carro. No, ¿sabe qué? Mejor no nos quite el tiempo, por una vez. De repente dice que el padre de este niño quería ese carro. Y valía 65,000 quetzales. Y dice que llegó y dijo, no, y que como veo el relajo, salió el gerente. Digo, ¿qué pasó? Es que estos pobretones quieren entrar y quieren ese carro. Dice, pero mire cómo anda. Las apariencias. Entonces viene el gerente, no tengan pena, tanto usted vale como yo soy. ¿Qué pasó? Y vale, ¿quién es mi hijo? Ese rojito, vaya, ¿quiere ese rojo? ¿Cómo lo va a pagar? ¿En efectivo? ¿En tarjeta de crédito? En efectivo. Sacó el dinero y sacó 100,000 quetzales. Y sacó 65,000 y pagó el carro. Aleluya. A veces los cristianos aparentamos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero realmente muchas veces ni podemos perdonar a aquel que nos ofendió. Las apariencias, yo puedo decir que soy cristiano, que yo sigo a Cristo, que yo hago esto, que hago lo otro, pero mis acciones son las que realmente no son correctas delante de Dios. Así que en esta palabra quisiera que usted se quede. Entonces, las apariencias, yo puedo decir soy cristiano, pero a la vez no. Ahora, ¿alguien conoce a Apolos? ¿Quién era Apolo en los tiempos bíblicos? Según la nota que yo tuve aquí, Apolos fue un cristiano, ese judío del siglo I, dice, mencionando varias veces en el Nuevo Testamento, en Hechos mencionan a Apolo, también a Apolos. Un hombre que en esa época trabajaba juntamente con el apóstol Pablo, un hombre que se fajaba y estaba en la congregación de Éfesos y de Corintios. Era un hombre que
realmente le había creído que Dios lo había sacado de los paganos, de la gente que realmente no quería nada con Dios. Y Dios levanta a Apolos, levanta al apóstol Pablo, levanta a mucha gente a llevar este mensaje, a que la gente se identifique que hay un Dios todopoderoso. Y termino con este versículo, termino con este versículo para que podamos cerrar con este mensaje. Juan capítulo 17, y versículo 19. Mire lo que dice la palabra. El mismo Jesús habla, mire lo que dice, 19. Y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria a Dios. Imagínense, que dice el mismo Jesús, y me sacrifico yo mismo, dice. En pocas palabras, tanto como Él se ha identificado y manda a su único Hijo para rescatar aquello que ellos desde el principio hicieron. Y termino con el último versículo. ¿Qué versículo había dicho? 19, ¿no? 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y qué es la palabra de ellos? Es la misma, el mismo testimonio que estos 4 evangelios y mucha gente que se levantó con deseo de que esto fuera una realidad. Así que si usted se identifica como evangélico, ¿sabe cuáles son los puntos que yo le di? ¿De qué puntos fue que yo le hablé? Si usted es cristiano, tiene que estar el amor, la felicidad, la oración, el perdón y la salvación. Esas 5 cosas tienen que estar apegados al cristiano. Porque si no tengo amor, no puedo decir que yo amo a Cristo. Porque no puedo amar a mis semejantes. Y no puedo tener felicidad si realmente yo le ando haciendo la vida imposible a las demás personas. No puedo decir soy feliz cuando realmente soy todo lo contrario. La oración, el perdón y sobre todo la salvación, que nosotros podamos mantener y predicar esa salvación para todos aquellos que han sido de alguna manera olvidados. Así que pongámonos de pie en esta hora y podamos decir: Señor, gracias Cristo. Tal vez el pastor me ayuda allí y podamos cantar: gracias Cristo, gracias Señor. Podemos cantar esa alabanza: gracias Cristo, gracias Cristo. Vamos a cantar esa alabanza. Démosle gracias al Señor. Gracias porque tú
nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, le bendiga a todos los hermanos. Amén. Denle palmas a Jesús esta noche. También se identifica, ¿verdad? El que es evangélico por la obediencia. Amén. Amén. Porque el Señor dijo, aprendan de mí. Entonces, en obediencia vino, se entregó, gloria a Jesús. Amén. Y nosotros en obediencia también vamos a esforzarnos a hacer lo que Él nos dice. Aprendan de mí, Aleluya. que soy manso y soy humilde de corazón. Amén. Así es de que cuando nos ven ahí afuera, nos ven la cara, no solo es ese cristiano, ¿va? Es evangélico, lo veo, pero bien humilde. Señor. Vamos orando, Dios bendiga al hermano David Pérez, ¿verdad? Y vamos orando, démosle gracias a Dios por ese mensaje. Padre, Dios te hace nosotros damos gracias, Jesús, por cuanto has sido, mi Dios. Gracias, gracias.